ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, la voz de todos para todo Chile. Hacemos la salvedad de que en cualquier momento podemos dejar a alguno de nuestros panelistas con una idea a medio terminar, porque estamos cubriendo la emergencia fundamentalmente hoy en la zona norte del país. Y porque además entendemos la urgencia de debatir los temas políticos que están en estos momentos sobre la mesa, pero también de atender una emergencia que se reitere y se repite. Tenemos el agradecimiento constante para Lucía Damer. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Por venir en un día con tanta lluvia a conversar con nosotros, que es socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de USACH. A Gonzalo Villalluarte. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Que es director ejecutivo y cofundador de Huella Local, geógrafo y profesor de desarrollo local de la Universidad Católica. Y tenemos a Rodrigo Pérez Arce Rodrigo ya está ahí, ¿no? Ya estoy acá. ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Quisiera partir con... Gonzalo, aprovechando tu experticia, hablando de estos fenómenos climáticos que nos afectan cada tanto, somos país acontecido en ese sentido, pero que se van a seguir repitiendo, pero con una paradoja, porque en el norte estábamos viviendo una de las sequías más cruentas de la historia. Entonces, que de repente se nos caiga todo el agua encima tiene un factor importante que la gente lo ha valorado en medio de lo que ha sido la cobertura de este temporal, pero que al mismo tiempo le genera muchísimas dificultades, ¿no? Sí, bueno, voy a hablar de lo que, desde mi profesión de origen, que hace rato que ya no soy geógrafo, pero claro, el debilitamiento del anticiclón del Pacífico permite el ingreso de frentes de mal tiempo, digamos, o de buen tiempo, si es que consideramos que el agua es necesaria. De esta forma, pues, y me tocó estar en Vallenar la semana pasada y ellos estaban preparándose. Había mucho movimiento respecto del despeje de quebradas, de ríos, y alertando a la comunidad, repartiendo plásticos, incluso la municipalidad, y también en Alto del Carmen, por lo que nos decían, había una coordinación del valle, digamos, el Huasco, súper interesante. Pero bueno, también hay que decirlo, hay un déficit desde ya más lo que hacemos en Huella Local de infraestructura súper importante en Chile, que se calcula con más de 250 millones de dólares de inversión en distintas obras de infraestructura, de movilidad, de embalses, de colectores de agua lluvia, ¿cierto? Que en esta zona en general no se prioriza porque llueve poco menos. Entonces, es más difícil visualizar las necesidades, por ejemplo, tener colectores de agua lluvia, que no todas las ciudades en Chile tienen. Entonces, dada la condición del frente que ha enfrentado el país en estos días, efectivamente los volúmenes de agua hacen que veamos los colapsos que estamos viendo y que se activen quebradas que hace mucho tiempo no tenía. Para que se entienda, las quebradas son cursos de agua que no son permanentes, y en estos tiempos se activan fuertemente y han acumulado sedimento durante este tiempo que no se mueve y que con esta lluvia se mueve, y entonces vienen unas cantidades de barro enormes como las que estamos viendo en la imagen. Entonces, es más o menos normal ver esta cantidad de desastre cuando tenemos tantos años sin lluvia, cuando tenemos un déficit más o menos estructural de infraestructura, y cuando la inversión no ha llegado a muchos territorios de Chile en términos de la contención del agua. A ti te llamaba la atención, Lucía, donde construimos en Chile, ¿no? Bueno, al final del día llama la atención cómo cada vez que pasan estos eventos, que además van a pasar cada día más seguido y con probablemente más fuerza, uno se da cuenta dónde se construyen las viviendas, los problemas, incluso lo hablamos con Gonzalo antes de entrar, los problemas en la construcción pública, ¿no? De las carreteras, los socavones permanentes. Y luego también una cosa que me ha sorprendido es escuchar a algunos funcionarios, digamos, electos, gobernadores, alcaldes, en fin, que ante la tragedia, ¿cierto? Ante estas situaciones, un poco parecen como desconocer su rol, ¿no? Ayer había una crítica muy fuerte a Senapred, que es el servicio específico para enfrentar esto. Entonces, esto nos tiene que hacer llevar a pensar que, bueno, la naturaleza está enfrentando una crisis feroz.
que lo que viene probablemente van a ser tiempos difíciles para muchas áreas y que en ese sentido probablemente vale la pena revisar algunos formatos. Por supuesto que uno no puede construir permanentemente búnkers, pero necesita revisar qué es lo que ha pasado y no sé si en este caso merece ese análisis, pero qué es lo que pasa en muchos países cuando se caen grandes infraestructuras de mínima, se analiza qué es lo que pasó, que se generó esa caída. Si es realmente el infortunio que nunca se pensó que íbamos a llegar a este punto o hubo una mala planificación, no buscando culpables, sino buscando cómo evitar estas situaciones, porque si uno construyó su casa en el lecho de un río y con permiso, el problema es un problema mucho más global, pero deberíamos tratar de evitar que eso siga sucediendo. Hay otra perspectiva que es importante tener. Hoy día las municipalidades tienen a cargo la planificación de los territorios, no solamente el plan regulador comunal ni el PLADECO, que es el plan de inversiones, el plan de desarrollo comunal, sino que también tenemos los planes de riesgo de desastre y los planes de cambio climático, que son de nivel local. Y lamentablemente, nuevamente nos enfrentamos con la inequidad a nivel territorial. Hasta el año pasado, cuando los alcaldes tenían que cumplir con la planificación, por ejemplo, de cambio climático, menos del 30% de las municipalidades habían iniciado el proceso de desarrollo de los planes de cambio climático, y muchas de las municipalidades más pequeñas del país no tienen su plan de riesgo de desastre. Toda esta responsabilidad en general se le otorgan a las municipalidades sin un financiamiento asociado. Entonces, se hace más complicado la inversión para prevenir, y más aún la conformación de los comités que se requieren en el minuto de la emergencia, dado que no hay un plan al cual acogerse, el cual mirar para efectos de generar una acción más coordinada. Entonces, ahí nos topamos con esa inequidad territorial que por lo menos nosotros en Guaya Local vivimos permanentemente desde el trabajo. Además, esto es parte de este proceso de fragmentación socioterritorial, ¿no? Si esto nos debería llevar a hablar de algo, es a los fenómenos, digamos, que ustedes han estudiado tanto, que es esta segregación y fragmentación socioterritorial que se expresa en estas circunstancias, ¿no? Que lo que uno mira es que hay lugares, hay espacios, hay territorios donde verdaderamente las posibilidades que no sufran masivamente frente a una crisis son muy bajas, mientras otras, muy cercanas, tienen una infraestructura de protección totalmente distinta. Claro, y sobre todo porque desde el nivel central vamos naturalizando estas imágenes. Así el año es. pasado fue en Curanilahue, que arrasó con un proyecto de agua lluvia que lleva 13 años en Barbecho y que no se ejecuta porque no llega la inversión o porque no se aprueban esos proyectos. Y en general las unidades técnicas, tanto regionales como municipales, son súper exiguas en cuanto a ingeniería. Les cuesta tener proyectistas, les cuesta avanzar con las aprobaciones de estos proyectos y les cuesta generar inversión. Es bien dramático lo que tú dices, porque también ocurre en la propia región metropolitana, porque nosotros siempre vemos el nivel central como desde Santiago, pero el propio Santiago tiene grandes diferencias. O sea, el sector poniente es claramente el más afectado, las comunas rurales son súper afectadas, bueno, y lo que pasa en Talagante con la vivienda precarizada, los campamentos, digamos, que por años se han ido instalando, que luego de la pandemia proliferaron aún más, y que no vemos desde la política pública un plan asociado a los asentamientos precarios o campamentos. No hay un plan hoy día, como lo hubo en Chile Barrio, como lo hubo varias veces en la política pública, y hoy día no tenemos un plan. Rodrigo Pérez de Arce es abogado, magíster en Sociología de la Universidad Católica, investigador del Faro UDD y del IES. Nada que tú no hayas visto, por Rodrigo, lo que está pasando en estos momentos en Chile. Sí, uno sigue con el corazón y la cabeza en el país propio, y además en este caso yo tengo familia en Cumbarbalá, que es una zona que ahora está bastante incomunicada, sufriendo mucho la zona, particularmente Ramadilla, y claro, a mí tengo poco que agregar en materia preventiva y de la gestión actual del problema que estamos teniendo, pero me preocupa que cada vez que viene una tragedia como las que tenemos recurrentemente en Chile, porque lamentablemente tenemos incendios, terremotos, ahora lluvia y temporales, ¿qué lecciones se pueden sacar más allá del cálculo inmediato? De decir, la comisión, la reconstrucción, y pensar tanto la reconstrucción en lo inmediato de cómo tú repones aquello que destruyó la catástrofe,
¿qué aprendizajes institucionales se pueden sacar de esto hacia adelante? ¿Cómo tú creas tanto un sistema político de decisiones en ese sentido, más rápido, con recursos para poder enfrentar este tipo de emergencias? ¿Cómo se coordina con otras organizaciones del Estado? Ahora hay una demanda que quizás puede ser interesante comentar respecto a que se declare estado de catástrofe, y me parece que es una discusión que en este tipo de coyuntura siempre aparece con mucha fuerza, y quizá la lección que yo creo que puede ser interesante de pensar hacia el futuro es cómo las instituciones, la política se hace cargo de problemas cada vez menos previsibles. Y pienso no solamente en casos como este, provocados por la naturaleza, en el cual obviamente la agencia humana tiene mucho que hacer, sino también incluso a nivel geopolítico o político general, ¿verdad? Estamos enfrentados a un mundo muy imprevisible y no veo que nuestros sistemas de toma de decisiones estén a la altura o que estén ajustándose a ese ritmo de cambios y de acontecimientos. Claro. Yo tengo una cosita cortita. Es que es inevitable ver lo que está sucediendo y traerlo al debate público contingente. O sea, cuando uno ve la posibilidad de que se debilite, por ejemplo, todo lo que es la tramitación de permisos ambientales, y nos enfrentamos a que el medio ambiente nos golpea, es una realidad que año a año vemos. El tema de la permisología, que es tan vilipendiado, digamos, todo lo que significa aprobar proyectos que son muy complejos. Nosotros trabajamos con los llamados RS, con resoluciones satisfactorias que hace el Ministerio de Desarrollo Social luego de revisar todos los proyectos de ingeniería asociados, por ejemplo, a un proyecto de agua potable, un camino, ¿cierto? Son procesos complejos. Y el tema de las municipalidades y su financiamiento. O sea, ¿qué posibilidades hay de que la respuesta sea mejor a nivel local? Porque ellos son los que viven los problemas cuando está amenazado el financiamiento de las municipalidades. Yo digo porque al alero de lo que estamos mirando es imposible no conectar esto con lo que estamos viendo en el país respecto de el debilitamiento de ciertas instituciones y su financiamiento. Una de las cosas que me pareció, bueno, estos últimos días hay cosas positivas. Por ejemplo, vi al gobernador regional con el alcalde de Maipú mostrando una obra que se había hecho y por eso no se había inundado un sector. Sí. ¿no? El canal de Santa Marta. Claro, y creo que es también positivo mostrar que haciendo las cosas bien toma tiempo, cuesta, toma plata, etcétera, pero se evitan complejidades, ¿no? Entonces, eso me pareció súper bueno de reconocer, pero por otro lado veía una vecina realmente muy cansada en una zona donde hubo un incendio el año pasado, que ella mostraba haberle pedido a la municipalidad que le saque una cantidad de tierra al lado de su casa, que nadie se la había sacado, y bueno, la tierra se le estaba metiendo en la casa con todo y la lluvia ahora. Entonces, la impotencia del ciudadano es una impotencia gigante. Ahora, lo que sí creo es que probablemente en el marco de un cambio climático evidente, de crisis mucho más fuertes y profundas, necesitamos revisar las respuestas, ¿no? Yo escuchaba al gobernador de Coquimbo ayer diciendo, la verdad es que el COGRI no sirve para nada porque me siento ahí, es una reunión burocrática, necesitamos cosas más rápidas, necesitamos formatos más directos. Y lo que a mí me parece es que eso nos debería llevar a ver cómo hacemos para que la institucionalidad funcione, porque si no, vamos a terminar siempre diciendo, bueno, hay que sacar a los militares para que resuelvan el problema y den respuesta rápida, lo cual evidentemente eso puede funcionar cuando uno tiene un desastre natural como por año, pero tampoco tenemos una capacidad militar como para que efectivamente estén en todos los lugares donde va a haber una crisis de un momento a otro. Necesitamos, yo creo que fortalecer, como darle una vuelta de tuerca a la capacidad de respuesta del Estado. Lo que decían ayer el gobernador, necesitamos manos y no plata, porque plata insólitamente le sobra, parece. A eso se decía que lo que necesitaba era más manos, y vi la polémica ahí que tuvo el gobernador, pero efectivamente lo que se vive en regiones y localidades
como Alto del Carmen, como Vallenar, es precisamente qué capacidad de respuesta tiene el Estado en ese minuto. Entonces, la coordinación es fundamental y quienes asumen responsabilidades administrativas tienen que conocer cuáles son esos dispositivos para que funcionen, en vez de estar criticando en el minuto, cuando ya eso se tiene que modificar más estructuralmente, en mi opinión. ¿Rodrigo? Sí, a mí todo esto me hace pensar en cuál es el equivalente de la operación Daisy que todos alguna vez hicimos en el colegio para este tipo de, digamos, a nivel institucional. Es decir, si existe a nivel de política en todos los organismos, tanto el gobierno central como gobiernos locales, municipalidades, ¿Cómo se preparan para esto? Para que no sea, digamos, como el bautizo de fuego de alcalde, alcaldesa, gobernadores, ¿verdad? Y me deja pensando lo que dice Lucía, y que me parece muy correcto. Justamente esa falta de herramientas hace que echemos mano a lo que conocemos, que es el ejército, que efectivamente te puede ayudar a tener despliegue territorial rápido, te da manos, te da una organización con mando, en fin, estructura, pero no necesariamente es lo más correcto. Y ahí, claro, para los gobiernos y la tensión que se genera entre el gobierno central y los gobiernos locales, es que los gobiernos locales necesitan estas manos, necesitan demostrar que se están haciendo cosas, y muchas veces eso es tremendamente complicado. Ahora, el gobierno había anunciado que se habían acuartelado los militares. Entonces, si es que en algunos de los casos no es la misma realidad en el sur, en distintos lugares, digamos, potencialmente puede ser... Espérate, Rodrigo, que tenemos algún tipo de problema con la conexión, la vamos a tratar de perfeccionar. Vamos a conversar de la contingencia política en el segundo bloque, lo que nos da un par de minutos para hablar de la final de la Copa del Mundo, Lucía. Te llamó la atención el antiargentinismo que hay, ¿no? Sí, la verdad... Encuentro que ganó España, ganó muy bien, Argentina no jugó al nivel que uno esperaría que juegue. A mí, pues, obviamente, me gustaba más Argentina que España. No sé si obviamente, pero me gustaba mucho más Argentina que España. Pero una de las cosas que tenemos que ver, no sé si no es el primer mundial con las redes sociales y todo, pero probablemente es un mundial con tantos equipos y todo que se generó una discusión mundial, no digo chilena, sino mundial respecto a ciertos mensajes de odio que son los que se transmiten más. Entonces, eso yo creo que se consolidó con la mirada de los argentinos, la barra argentina, digo, una serie de cosas, pero luego ya se llegó a niveles que son increíbles, ¿no? De un odio instalado que no nos hace bien. He estado leyendo algunos especialistas en temas de redes sociales y lo que dicen es que es tan más fácil para el algoritmo compartir cosas negativas, decir que son racistas, entrar como por un lado donde se hace viral y se instala. Y creo que todas esas cosas van en contra de lo que es el deporte, de lo que busca el mundial. Digo, me parece que igual la foto, digamos, del presidente Trump agarrando la copa, supuestamente la copa la agarran solo los ganadores. Sí. Entonces, Fantino, digo, hay una serie de cosas que el mundial nos deja como lecciones, y ojalá que una de ellas sea que hay que tener cuidado de cómo tratar a los otros. Rodrigo ha defendido muchísimo a Argentina durante esta semana, pero ayer no hicieron mucho por lavar la imagen, ¿eh? No, para nada. De hecho, salió un compacto de 13 minutos de las trampas que habrían hecho los argentinos. A mí me llamó la atención algo. Yo ayer vi el partido con un grupo de personas de muchas partes del mundo, varios de España, también de América, de Pakistán, en fin, una comunidad muy, muy multicultural, y solo uno de los que estaban ahí apoyaba a Argentina, y éramos como 30 personas. Y ahí, nada, quizás un tirón de orejas para los argentinos, pero no sé, a mí en algún sentido el chicaneo argentino también me produce cierta bronca, digamos, sin llegar a la pesadez, ¿no? Sí. Pero hay algo, o sea, no es solo inventado, no es solamente de este mundial, tampoco, creo. Yo creo que se va asentando esa percepción de que lo ayudan. Sí, eso. Messi. Y eso hace que la gente se ponga inmediatamente a favor del otro. Ahora, más allá de Argentina, yo quisiera destacar lo de España. Me puse a entender ayer en la noche qué es lo que explica
estos resultados, y hay un tema de formación técnica, integración de la migración, digamos, en el fútbol, una diversidad, el potenciar los clubes, digamos, y eso explica el resultado deportivo de España, más allá de las diferencias entre países y la competitividad. Hay algo que explica estos resultados, y es todo lo que Chile no está haciendo. Concentrarse en cadetes, potenciar la competencia local, hacer una liga competitiva, que los clubes grandes aporten a los más chicos. Esa es la fórmula, y es exactamente lo que Chile no hace desde hace un tiempo a esta parte de su equipo. Bueno, justamente lo que dice Yamal, ¿no? En España, dice, el fútbol es para integrar, y una de esas integraciones es la discusión sobre la migración, sobre los hijos de los migrantes. Digo, son cosas que podríamos empezar a conversar acá también. Sí, mucho rato. Tengo que contactar a Diana Copa, que está en La Moneda, porque está hablando el presidente Kast en medio de la emergencia que sufre el país. Diana. Y hasta ahora habla el presidente José Antonio Kast en el marco del 6º Consejo de Gabinete enfocado precisamente en el sistema frontal. Escuchemos parte de sus palabras. Recursos, y por eso se dispuso con anticipación la discusión de decretos de emergencia, para que los recursos puedan usarse durante la emergencia y no como en ocasiones anteriores, que llegaban de manera posterior en aquellas regiones que los recursos habían sido utilizados ya por otro tipo de desgracias, como el tema de los incendios en Biobío. Se generaron las coordinaciones con Hacienda para poder señalarle a cada uno de los alcaldes y gobernadores que los recursos en caso de emergencia no van a faltar, y que vamos a hacer todas las adecuaciones necesarias para ir en ayuda de las personas que hoy día están damnificadas y sufriendo. Como la situación en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco ha ido aumentando en la gravedad por temas de cortes de suministro de agua potable, por temas de algún tipo de desplazamiento de tierra o el aumento de los caudales y cortes de energía eléctrica, como el jueves estuvimos también en la Escuela de Infantería, estuvimos en las PACs y anteriormente en el CHOA, pudimos evaluar a ver en qué momento se declaraba el estado de excepción de catástrofe y solicitarle, como corresponde en las regiones o provincias que se determine, la activación de este estado de excepción constitucional, y hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco. También le hemos solicitado, y ya estaba en terreno, el subsecretario de Desarrollo Social, el subdere, en la provincia del Huasco, colaborándole a la delegada de la provincia, porque han habido cortes de rutas, y le hemos solicitado también al ministro de Obras Públicas que permanezca en la región de Coquimbo. También le estamos solicitando a otros ministros que se vayan desplazando a distintas regiones. En la región de Coquimbo, en una oportunidad previa, estuvo nuestro subsecretario de Economía también instalado, y el subsecretario de Defensa también ha estado en desplazamientos en regiones. Por lo tanto, lo más importante... Sí, parte de las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, acá desde el Palacio de la Moneda, donde entonces confirma estado de catástrofe en la región de Coquimbo y también en la provincia de El Huasco, lo que se estaba solicitando por parte de diferentes autoridades locales. Sigue en desarrollo entonces este Consejo de Gabinete. Vamos a estar ampliando oportunamente las diferentes decisiones que se pueden tomar en esta instancia. Muy oportuno contacto entonces, Diana, desde La Moneda. Estado de catástrofe para 12 regiones del país afectada por los temporales esta mañana. Hacemos País ADN junto a Lucía Tamerta, a Gonzalo Vialluarte y a Rodrigo Pérez de Arce desde Birmingham, en Inglaterra, con la colaboración del Carnicero, porque en invierno hay dos tipos de personas, las que ponen una frazada más y las que aprovechan las ofertas de pulpa deshuesada a 3.698 pesos el kilo en el Carnicero. En la región metropolitana, Valparaíso, Higgins y el Maule, el Carnicero son maestros en carnes. Y Locker Medical de Maletec es una solución creada para los pacientes, para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada, porque cuando se trata de la salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Y hey, empresario, bienvenido a una nueva era de empresas que son más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con De Fontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Claro y Netflix se han unido para darte la mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de su red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro, por ti, cada día mejor. ¿Viste, ya viste la Odisea, Rodrigo, no? No todavía, pero acá tenemos pantalla IMAX, entonces estoy... En Birmingham, juntando... una de las 44 pantallas IMAX está en Birmingham. Sí, hay una de ellas acá. ¿A ti te gustó, Rodrigo, no? Pero no lo has visto todavía. ¿Gonzalo, te gustó? Sí, impresionante. Y es súper impresionante también ver cómo culturalmente el libro permea hasta el día de hoy, con dichos, con formas. La idea del caballo de Troya, que arde la ciudad, el canto de sirena, ese tipo de cosas son cuestiones que hasta el día de hoy son parte de nuestra cultura. Pero tremenda la película, te tiene todo el tiempo conectado y muestra a un hombre que no solamente se vale de la bravura, sino que también de la inteligencia para llegar a su objetivo, ¿no? Bien impresionante la película. ¿Y a ti, Lucía? Y a mí también me gustó. Me gustó porque además la experiencia cine me parece que es una experiencia que no hay que perder. Y como no soy fanática de la Marvel y todas esas cosas, hace rato que el cine, como que uno va a buscar qué ver y no hay mucho. Entonces me pareció las imágenes, cada una de la escenografía, la fotografía de la película me pareció fantástica. Además de una historia que todos conocemos, ¿no? Claro. Porque, claro, desde hace miles de años, pero es muy conocida. Me pareció muy, muy interesante cómo en esta época donde todo el mundo trata hasta de hacer la comida con inteligencia artificial, Nolan aprovecha de hacer una película sin inteligencia artificial, digamos, que sea lo más verídica posible, con actores, con extras. No, me parece que es una linda película para ir a mirar en estas épocas. Y como dicen, con mucha vinculación con lo que está pasando. A propósito de lo que está pasando, Rodrigo, hay una semana clave con respecto al megaproyecto, donde entra el Tribunal Constitucional y donde se van a dar las últimas discusiones con alguna duda todavía con lo que va a pasar con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu sensación general desde que el proyecto pasó la valla del Senado la semana pasada? Sí, a ver, son varias cosas. La primera es que yo creo que el gobierno todavía no calibra el daño que le hizo el cambio en la tasa impositiva, esta indicación que ingresó el ministro Quirós después de negociar con el PPD. Creo que le enrareció la tramitación de un proyecto que, a pesar de que estaba muy tensa, había logrado encontrar un cierto cauce, ¿verdad? Y creo que muestra que el gobierno, a pesar de que está más asentado en alguna medida, tiene algunos ripios importantes. Eso es lo primero. Lo segundo es que el proyecto muy probablemente va a pasar antes del Tribunal Constitucional, va a pasar por comisión mixta, particularmente por el tema del anatocismo, un tema técnico, pero que se refiere al cobro de intereses sobre intereses, que tiene harto impacto sobre todo en el precio de los créditos. Eso como segundo ítem, ¿verdad? Y en esto es uno de los temas que levantó el Partido de la Gente. Y lo tercero es que a mí, en general, desde hace tiempo, y creo que los procesos constitucionales eran una oportunidad para esto, no me parece tan razonable el tipo de control de constitucionalidad que tenemos. Es decir, que proyectos de ley del signo que sean revisados por el TC por argumentos sustantivos. Y eso, porque creo que es muy disruptivo respecto de lo que tendría que hacer un órgano autónomo como el TC. Y vamos a tener que ver ahí qué tipo de argumentos se despliegan. También me parece interesante como jurídicamente qué es lo que pasa en ese sentido. Dicho eso, creo que los votos para el gobierno están en último término y que buena parte, si no todo el proyecto de reconstrucción va a avanzar, porque recordemos, un último punto, y disculpen monopolizar la palabra, las partes del proyecto que van al TC, solo esas son las que se discuten, no echa abajo el resto del proyecto. Gonzalo Vial Luarte. Bien,
Hay varias aristas en esto. Lo primero es la apuesta riesgosa que sigue siendo la mega reforma. Todos los expertos han indicado que el déficit de ingresos del Estado va a continuar. Se va a acentuar, de hecho. ¿Ah? Se va a acentuar, sí. ¿cierto? La apuesta de que esto genere un cierto dinamismo en la economía y la compensación que eso debiera llevar tampoco está clara, al menos hasta el 2031. O sea, hasta el 2031 está claro que no. Y lo otro sigue siendo una apuesta. Entonces, a mí me cuesta entender cómo estamos entendiendo las necesidades del país. Uno mira el camino de las mejores economías del mundo, como España, como Dinamarca, digamos, y nada tiene que ver con los impuestos. O sea, en general, los impuestos son tasas más altas que en Chile, la recaudación respecto al PIB es más alta que lo que hace en Chile, y las medidas tienen que ver con tecnología, con integración de la migración, con innovación, y no con este camino que estamos siguiendo en un país donde claramente estamos viendo en las imágenes todavía se necesita mucha inversión del Estado. Entonces, me cuesta entender el camino que estamos siguiendo. La mega reforma incluye el tema del no pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores, cosa que ya está contemplada y que no tiene ningún tipo de foco, y que los alcaldes transversalmente, considerando que un alcalde del oficialismo, digamos, que es el que preside la Asociación Chilena de Municipalidades, observa y dice, bueno, tratemos de focalizar en personas que con un tope de 3,5 millones de pesos de ingresos empiecen a pagar. Tampoco se concedió eso, y yo veo permanentemente, nosotros trabajamos con más de 50 municipios, lo que cuesta mantener las plazas, pagar la luz para las municipalidades, recoger la basura, generar obras, y que el país retroceda respecto a la autonomía que tengan los municipios, desfinanciando en $70 millones el Fondo Común Municipal. Es difícil entender esta apuesta, que no tiene ninguna certeza basada en evidencia, digamos, que nos haga pensar que vamos a avanzar. Respecto del tema constitucional, bueno, está el tema de la invariabilidad y la compensación por cuestiones que los tribunales, por inversiones, digamos, que los tribunales determinen que son ilegales y que el Estado va a ir a compensar. Me parece que es una discusión ahí con Rodrigo quizás un poco más técnico respecto de cuándo tienen que intervenir o no el Tribunal Constitucional, pero dejar amarrado al país en estas condiciones para riquezas más grandes es tampoco, tampoco se entiende muy bien. Y desde el punto de vista político, me llama la atención las explicaciones del ministro Alvarado respecto del actuar del ministro Quirós cuando, habiendo una mesa de negociación con el PPD, se acuerdan ciertas condiciones y luego, por abajo, digamos, se aprovecha este momento así de conversación para burlar el acuerdo, digamos, y bajar nuevamente la tasa impositiva. Y dice que eso es no entender de parte del ministro Quirós, dice el ministro Alvarado, cómo es la política, que es más emocional, dice. Yo soy socio de una inmobiliaria que hace proyectos sociales y tenemos sociedades con empresas constructoras, inmobiliarias bien grandes, y jamás se nos ocurriría en el sector privado tener un acuerdo societario y después tratar de pasar que voy a poner menos plata de la que estoy diciendo que voy a poner. Yo no sé si esos códigos, no sé por qué el ministro asume que en el sector privado esos códigos existen. No existen, yo creo que son los acuerdos y estrechar la mano con quienes estás dialogando, me parece que es un mínimo civilizatorio. Entonces no entiendo cómo se explica que el ministro tenga estas jugadas que finalmente lo que hacen nuevamente es poner más en entredicho el proyecto, es que se apruebe con menos votos de los que el consenso requeriría. Entonces tampoco lo entiendo. Yo, más allá de los temas técnicos, voy a decir algunas cosas que me parecen sorprendentes. Primero, el presidente está en caída libre en su aprobación, el gobierno también, y probablemente eso tiene que ver con que no hay nada más que la conversación sobre la mega reforma. Efectivamente, digo, también está lo de los latidos, digamos, hay una serie de otras cosas más culturales que el mundo libertario o incluso el mundo republicano propone, pero el gobierno se ha hiperconcentrado en una ley
que además las encuestas lo muestran, reconoce para la mayoría de la ciudadanía, reconoce que es una ley que tiene un beneficio para los ricos, si quieres. Podemos discutir si esto es así o no, pero esa es la percepción que hay en el país, ¿cierto? Por el tema de la baja de impuestos a las corporaciones y el tema de del pago de las contribuciones. El gobierno podría salir con algún programa estructural de política pública, justamente en el marco de lo que estamos viendo, las inundaciones y todo, para fortalecer alguna de todas las áreas críticas del país: educación, salud, pensiones, podríamos mencionar varias. Pero está enfrascado el gobierno y por ende todo el mundo, ¿cierto? La ciudadanía en general, enfrascado en una conversación que pareciera no tener un impacto directo hoy en la ciudadanía. Como bien decía Aldo, esto va a aumentar el déficit, esto no va a tener un impacto directo positivo en el bolsillo de los ciudadanos, esto no va en el corto plazo a traer nada. Yo no logro ver por qué políticamente el gobierno se casa con Z y con S con una propuesta que probablemente les va a traer una crisis, de legitimidad muy rápida, ¿no? Y por supuesto que las acciones del ministro de Hacienda no son acciones, que colaboren en este sentido. Tratar de destruir a la oposición, bastante fácil, porque la oposición tampoco está haciendo su trabajo de unificación más claramente, pero yo esperaría políticamente que el gobierno pudiera salir jugando, como hablamos ahora en el fútbol, con un par de jugadas de costado que nos lleven a una conversación más positiva, porque si no, ¿qué va a pasar el día que se apruebe la mega reforma? Al día siguiente, ¿qué va a pasar en el país? Nada. Correctamente, nada, ¿cierto? Vamos a tener una discusión de los alcaldes que van a estar mostrando cada una de las cosas que no van a poder hacer porque no les entró plata. Y probablemente en el corto plazo vamos a tener la guerra con Irán, que se está poniendo cada vez peor, la situación económica mundial que no va a mejorar, Trump, que nadie sabe muy bien qué va a hacer para ganar las intermedias, Xi Jinping, que sigue avanzando con el tema de la inteligencia artificial. O sea, el mundo no está necesariamente para uno pensar solamente que dentro de 3 años, el mercado proveerá, ¿no? Porque además en las últimas reformas de todos los lados políticos, las últimas reformas económicas no han sido exitosas. Claro, no logran la expectativa. No logran, y lo único que hacen es juegan con la expectativa ciudadana, frustrándola, ¿no? Y esa parte me parece para políticos tan especializados como el ministro Alvarado o el ministro García Ruminó, me parece llamativo que no vean que están metidos en una zanja, de la cual no van a lograr sacar los ojos para mirar para encima. Sí, yo quizá para explicar, yo no tengo ningún contacto con nadie dentro del gobierno, pero intuyo y trato de entender lo que hacen los actores políticos desde cierta racionalidad, y la apuesta que yo creo que está haciendo el gobierno, que es una apuesta muy arriesgada en términos de legitimidad social, en términos de viabilidad política, de construcción de mayorías parlamentarias. Es decir, los gobiernos son políticamente muy cortos, tenemos que echar todo nuestro potencial transformador a la parrilla cuanto antes, sacarlo, producir esa transformación y luego administrar. Intuyo que es esa la racionalidad que hay detrás. Ahora, es una apuesta muy arriesgada porque además para lograr que el proyecto de megareforma avance tienes que generar la sensación, o que gane legitimidad social, tienes que generar la sensación de que el país está mal económicamente, y eso se te puede volver fácilmente en contra, y de hecho el gobierno ha cometido errores bien serios en ese respecto, y a mí me llama la atención, en medio de todas estas fiebre de encuestas que tuvimos el fin de semana, que las expectativas económicas de la población están muy bajas, y eso yo creo que en buena medida, obviamente la situación económica es muy compleja y hay que trabajar para solucionarla, pero también el gobierno ha contribuido a generar ese pesimismo y no controla las vías de solución. O sea, puede hacer cosas, pero, yo veía hoy día que al tema de Hormuz se le suma que están intentando bloquear las milicias hutíes de Yemen, otra parte en Arabia Saudita que también influye muchísimo en el comercio de petróleo internacional. Entonces todas estas cosas no las controlas como gobierno, y apostar contra cosas que no controlas te puede reventar en la cara, y puede ser una agonía bien terrible la que enfrenta el gobierno de Kast.
Exactamente, yo pienso lo mismo, que al final Yo no del sé, día- yo me gustaría ver en este gobierno cuál pretende ser el legado, digamos, de valor público. Así como fue el Chile Barrio, la PGU, las grandes obras públicas, el Chile Solidario en su minuto, los gobiernos anteriores. ¿Cuál va a ser el legado acá? Yo no veo ningún proyecto icónico que genere valor público, independiente que aquí hay una reforma que tiene cierta impronta hacia la economía, ojalá que se cumpla para que todos los chilenos estemos mejor, pero no veo ahí cuál es el proyecto paralelo que tú dices que viene a entusiasmar a la ciudadanía. No lo veo. Era la seguridad y No vamos. y no fue un copo. Lo que pasa es que también eso es un fenómeno que viene pasando ya hace rato, ¿no? Que la política pública parece que toma demasiado tiempo. Uno hubiera esperado que durante la OPA, ¿cómo era que se llama? La OPE, en el periodo entre que se ganó y se llegara con política pública, que justamente no es marketing político que tengan nombre. Por algo el presidente Piñera hizo Compromiso País, ¿cierto? Claro. Tratando de instalar justamente una mirada que el ciudadano promedio, cualquiera, puede decir, no, ¿qué está haciendo el gobierno? Está haciendo algo, Claro. Chile Solidario. Y yo creo que esa magia de la política se ha perdido y ahora estamos concentrados en gobiernos que hacen agendas legislativas. Y las agendas legislativas son importantes, pero no es lo único. Y acá yo no entiendo cómo no se aprende de lo que pasó en el gobierno anterior. El gobierno anterior, en temas de seguridad ciudadana, hizo muchas cosas, pero principalmente pasó 70 leyes. El problema es que las leyes no le quedan a la ciudadanía como un logro. Entonces tú dices, ¿el gobierno anterior no hizo nada en seguridad? No, es mentira, hizo un montón. Lo que pasa es que hizo una gran agenda legislativa, pero la ciudadanía no reconoce un programa que pueda ser como política pública, que pueda ser vendido como tal. Y creo que a este gobierno le puede llegar a pasar lo mismo en todas las otras áreas. Quiero agradecerles. Primero, No alcanzamos a hablar de los latidos, lamentablemente. pucha, es que tendría que obligarlos a decirlo en una palabra y creo Crueldad, esa es No la le hace, palabra no para le esa hace propuesta. justicia a la magnitud del debate. que- creo. Exactamente. Entonces, como hoy día Tremendo. recorrimos todos los temas en medio de lo que es una crisis climática en todo el país, agradecerle a Gonzalo Villalduarte, a Lucía Damert y a Rodrigo Pérez de Arce la presencia esta mañana y la claridad de los conceptos que han vertido. Muchachos, muchas gracias. Muchas Saludos. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue País ADN. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.